Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, primero después de las elecciones y después de la fiesta de la Valesquida. Ayer no pudimos estar con ustedes con motivo de esta jornada festiva en la capital asturiana. Hablaremos, como no, de las elecciones ocurridas el pasado domingo y de las que están por venir, las convocadas, las generales, para el próximo 23 de julio. Sin embargo, la imagen de la jornada es una imagen de ayuda en la que se pide ayuda para los más necesitados en materia de alimentos, ya que el Banco de Alimentos ha organizado por primera vez en estas fechas una operación Kilo para hacer frente a la precaria situación en la que se encuentran los bancos de alimentos de toda España. Se desarrollará los días 2 y 3 de junio y en el caso de Asturias se hará en 11 supermercados. Además de alimentos, se recogerán donaciones económicas a la hora de pasar por caja. Son varios los motivos por los que la situación de los bancos de alimentos es precaria, pero la principal es la bajada en las donaciones, que ha caído a la mitad respecto a hace un año. A ello hay que sumar que los precios de los alimentos han subido de manera desorbitada, sobre todo en algunos en concreto, lo que hace que la Fundación pueda comprar menos con el mismo dinero captado. Tampoco se puede obviar que en los próximos meses los niños ya no van a comer en los comedores escolares, con lo que las familias van a necesitar más alimentos. La última gran recogida en Navidad logró recaudar 300.000 euros entre donaciones económicas y alimentos recaudados, así que el banco en Asturias espera superar esta cifra con esta campaña. Actualmente son unas 14.000 personas las que se benefician del Banco de Alimentos, con una media de unos 108 o 110 kilos por persona al año, y resulta, admiten sus responsables, mantener estas cifras. Todos los alimentos van a ser bienvenidos, pero los más necesarios en este momento son aceites, legumbres, conservas, cacao, café, pasta y todo tipo de alimentos no perecederos. Bueno, situación difícil la que atraviesan algunos. Programa el de hoy que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación, vamos a continuar ese recorrido que realizamos por los distintos sectores de actividad económica. Bueno, pues en unas ocasiones hablamos de hostelería, en otras ocasiones, bueno, pues hablamos de turismo, en otras ocasiones, bueno, hablamos de la venta directa al público, del comercio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con un empresario asturiano obetense, bueno, pues que abarca varios campos, ¿no? Tiene varios campos de acción. Bueno, vamos a hablar un poco de las perspectivas, de cómo ve el momento, de cómo se vive en este tiempo, para unos de incertidumbre, para otros de oportunidades. Hablamos y les presentamos a continuación a Ramón Salán García. Él es empresario, como digo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿son tiempos difíciles para los emprendedores, para los empresarios, en este caso, en Asturias? Para ningún empresario ningún tiempo ha sido fácil, eso está claro. Ahora mismo el principal problema son tiempos inciertos. La dificultad va en el sueldo, como digo yo, pero la incertidumbre nuestra y la incertidumbre de nuestros clientes. Sí. La gente pues está muy sensible, bueno, sobra decir los incrementos de inflación, las hipotecas y tal, y la gente tiene que recomponer sus presupuestos. Eso te hace que te tengas que poner más que nunca todavía en la piel de tu consumidor. Tienes que olvidarte de toda tu experiencia anterior, porque los patrones de consumo han cambiado enormemente. Claro. Por ejemplo, los patrones de consumo, ¿cómo han cambiado? Cuando me dicen han cambiado enormemente. Gastos superfluos. Sí. En cualquier oficina bancaria te pueden informar de que la gente se da de baja de cosas que antes no lo hacía por pereza, ahora lo hace por obligación. La clase media, esa clase que le sobraban 200, 300 euros todos los meses, de repente no le sobran. No le sobran porque la hipoteca se los ha comido, por la luz, la gasolina, y no están acostumbrados. Entonces, el primer mes que no llegan, bueno, tienen un colchoncito, pero el segundo no, el tercero, y cambian radicalmente. El que ya, por desgracia, lleva toda la vida viviendo en el filo del presupuesto, está más acostumbrado, pero esta persona no está muy acostumbrada y suelen sobrereaccionar. Echan el freno de mano, como digo yo. Entonces, el consumo se retrae, va por rachas. Se nota mucho, por ejemplo, en el comercio minorista, los meses que toca recibo de la luz. Claro. O que no te toque una contribución, o que no toque la viñeta del coche. Estas pequeñas cosas que no parece que tienen importancia,
se nota muchísimo. Es decir, el recibo que antes, bueno, pues lo afrontabas, ahora puede causarte un destrozo grande. Más que puede causar en economías domésticas que ya estaban muy al límite, evidentemente, es evidente. No, en esta persona, por poner un ejemplo gráfico, que se encuentra con un amigo, se toman un café, ese café lleva un vermú y pueden acabar comiendo, porque no tiene preocupación económica, sabe que no lo va a tener que quitar otra cosa, sabe que tiene una cierta capacidad de ahorro. Ahora se lo piensa. O ese señor que va paseando y ve una camisa o unos zapatos y entra y se los compra, porque sabe que no le va a descuadrar el presupuesto. No, ahora lo medita un poquito más. Claro. Y luego hay una cosa que se nota mucho, que es gente que está usando segundas y terceras tarjetas para jugar con las fechas de vencimiento. Sí, se está notando bastante. Claro. Usted, dentro de los negocios que tiene, hay un estanco. Sí. Vale. ¿El consumo de tabaco ha bajado? Sí. ¿Desde cuándo se ha iniciado ese descenso? El consumo de tabaco baja por múltiples factores, pero el factor precio es muy importante. Las campañas, bueno, me parece que todos estamos acostumbrados a ellas, sabemos que el tabaco no es un producto que sea saludable, obviamente, y se ha trasladado hacia tipos de consumo más barato, básicamente las picaduras. Sí. Y dentro de eso, un mercado paralelo de picaduras que antes no existía. Todo eso, al final, se nota un poquito. Luego hay gente que, bueno, si antes se fumaba un paquete, pues ahora intenta que el paquete le dure, en vez de un día, pues que le dure día y medio. O las marcas de bajo precio, porque hay un límite legal de impuestos por debajo del cual no se pueden vender cigarrillos, que se desplaza la demanda completamente. Las propias tabaqueras ahora mismo están inmersas en un rediseño de su gama, buscando con el mismo nombre ponerle un apellido a esa marca que era premium para que sea más barata. Claro. Sí, el consumo se está notando bastante, pero yo creo que es más que nada motivos económicos. Ahora mismo la economía lo decide todo. Claro. A pesar de que en España es mucho más barato comprar una cajetilla de tabaco que en otros países. Eso es evidente. Vamos, los vecinos franceses cuesta más del doble. Claro. El precio medio de un paquete en España, 4,50, 4,70, en Francia son 11 euros. En la frontera, recientemente ha habido una subasta de estancos que se ha llegado a pagar en la zona de la Junquera hasta 7 millones de euros por una concesión. Pero bueno, es que irse a Irún, irse a las fronteras de Navarra, irse a la frontera de Junquera, que es una cola constante y no van a por una cajetilla. Claro. Van a por todo lo que pueden dentro de la norma, que hay unos topes para vender. La venta de tabaco es un poco comparable, me corrige por favor si me equivoco, a la gasolinera, quiero decir. Antes, por ejemplo, mi padre cuando fumaba compraba cartones de tabaco. No, eso ya es más... Ahora es más una cajetilla, una cajetilla, una cajetilla. Antes la gente llegaba a la gasolinera y decía lleno, ahora es 20 euros, 30 euros, 40 euros. Sí, y por normativa legal no existen cajetillas de menos de 20 cigarrillos, están prohibidas, para evitar que los menores tengan fácil acceso. Pero en otro tipo de productos de tabaco, como ser cigarritos, no existe ese mínimo. Los fabricantes han sacado hasta envases de 2 unidades, de 8 unidades, buscando siempre precios psicológicos, 1 euro, tal. En el tema de los cigarrillos, lo que hace la gente es irse a una marca más barata o procurar estirar, lo que decía antes, un poquito más el consumo. El cartón se produce, obviamente, a primeros de mes y luego es un caso muy curioso a finales de mes cuando cobran los jubilados. ¿Ah, sí? Sí, uno hace una gráfica, se ve que sube. Jubilados que casi ninguno de ellos fuma. Claro. Os voy a decir para dónde va ese tabaco. Claro, lógico. ¿Y cómo se reinventa un estanco, por ejemplo? Porque un estanco al bajar el volumen de ventas, los gastos continúan siendo los mismos, si no más. Ahora mismo no es el sector que todo el mundo tiene en mente. Además, el estanco está muy constreñido por infinidad de normas legales, algunas absurdas, otras no tanto, que te coartan completamente. No puedes hacer ofertas, es evidente. El precio se fija en el BOE. Todos los sábados los estanqueros se desayunan todos los sábados con el Boletín Oficial del Estado. Las sanciones por equivocarte en un precio son muy elevadas. Y para vender otros productos que no sean tabaco necesitas la autorización del organismo, en este caso Comisión del Mercado de Tabacos. Y eso es la única parte en la que si de verdad puedes hacer de comerciante. Desgraciadamente, y está mal que yo lo diga, la labor de un expendedor de tabaco básicamente es eso, un expendedor. No puede hacerlo porque tiene que ser neutral. No puede dirigir las preferencias del público a una marca o a otra. Entonces, bueno, poco hay que hacer ahí, aguantar. Básicamente aguantar e intentar introducir otras gamas de negocio, porque es fácil, cualquiera que se dé una vuelta por las ciudades ve que los estancos se están convirtiendo pues, en kioscos, venden bebidas, venden tal, y eso viene motivado que el negocio principal, el que te trae el flujo de gente, ahí no puedes hacer nada. Claro. Es decir, tienen que tender hacia una diversificación. Dentro de un orden, porque hay que mantener una imagen de monopolio, no puedes hacer publicidad exterior de otra serie de productos, los rótulos, todo eso, no puedes poner
Y sí, una diversificación pues dentro de lo que cada uno le da un poco Dios a entender. Usted tiene también negocios de vending. Sí. Vamos a ver, ¿el vending en una ciudad como Oviedo es rentable o está más, por ejemplo, estamos los consumidores más acostumbrados en ciudades tipo Madrid, Barcelona, más cosmopolitas? Básicamente el vending, lo que es vending público en Asturias es la región líder. ¿Sí? Sí. Más que nada porque bueno, se empezó hace muchos años. El vending en fachadas, lo que puede conocer. Es rentable desde el punto de vista que tiene una serie tiene la inexistencia de una serie de gastos fijos. Evidentemente no hay personal, las máquinas no se ponen malas, no tienen vacaciones, no tienen derechos de ningún otro tipo. Básicamente lo único que necesitan es que alguien mire por ellas, que estén bien atendidas y que no den problemas técnicos. Claro. Entonces, sí, también luego hay diferentes tipos de vending. Por ejemplo, el vending institucional, el vending que uno se puede encontrar en un aeropuerto y ve los precios y dice, esta gente está loca. No, quien está loca es AENA, que te cobra muchísimo. Pero el vending sí es buen negocio desde el punto de vista de que puede ser una segunda actividad para alguien que tiene otros ingresos, porque no requiere una presencia intensiva, y sí puede... ¿Cómo llega el vending? ¿Cómo un día se aventura? Bueno. ¿Cómo llega el vending a su vida? Es bastante largo, hace ya más de 30 años, con un amigo que vendía máquinas de tabaco y en aquel momento no existían, en el año 88, año 89, año 90, no existían máquinas. Las máquinas estaban solamente en empresas. Sí. Las famosas maquinitas de espirales, que empezaba a ver algo y tal, y bueno, pues fue liarse la manta a la cabeza, empezar a hacer un hueco y tirar para adelante. Y adelante, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, por eso Asturias está muy desarrollada frente a otras zonas, aunque cada día evidentemente se homogeniza todo más, porque en Asturias éramos los pioneros, vamos a decir, de poner máquinas en la calle. Y ahí entiendo que hay que estar a la vanguardia, porque esto será un mercado que evoluciona de manera constante, ¿no? Sí, evidentemente, antiguamente era la máquina de café en las empresas, la máquina de bebidas que todos conocemos, y como gran novedad era la máquina de espirales que te vendía patatitas y cosas así. Hoy tenemos máquinas que venden cualquier cosa. En Ole Vending, por ejemplo, el vending sectorial es que dígame usted que quiere vender en la máquina, que yo le adapto la máquina y le hago todo para que usted lo venda. Evidentemente ya hay grupos de frío y hay una serie de cosas que cumplen normativas y es darse una vuelta por cualquier sitio público y uno puede quedar sorprendido. Claro. ¿Qué es lo más singular que se puede encontrar en un vending, por ejemplo, de los que tiene usted? Cebo para pesca. ¿Cebo para pesca? Sí, latitas con, por ejemplo, productos frescos, pescado. El típico señor que por la tarde mete en sus correspondientes envases pues un preparado de pescado o con filetes de carne o lo que sea, y con los horarios que tenemos actualmente, pues bueno, le funciona. Claro. Evidentemente, si al comerciante de la esquina que vende algo ve que el competidor lo ve, también lo quiere. Claro. Y eso se va alimentando una cosa a la otra. Claro. Dentro de estos tiempos, me calificaba usted de incertidumbre, ¿al medio o largo plazo se ve una luz al final? ¿O dices, sigo navegando entre tinieblas? Esto es lo que pasa siempre. Los economistas, con 10, 15 años de perspectiva, se explica todo. Internet, la compra por Internet, todo esto hace que cambie completamente. El caso en grandes ciudades de locales comerciales que acaban siendo trasteros o que incluso acaban siendo viviendas, un típico local comercial de 70 metros que se hacen dos viviendas de 35. Sí. Eso lo que dice es que la gente estamos más acostumbrados a llamar y que nos lo traiga. Y entonces eso sí que el comercio minorista ahí tiene un reto muy importante. Claro. No obstante, cuando tenemos en cuenta todos estos tiempos que me dice usted de incertidumbre, llega una celebración, véase Día del Padre, Día de la Madre, intentas coger mesa en un restaurante y o llamas con 7 días de antelación o muy probablemente te quedes sin mesa. Es decir, muchas veces pienso, ¿caminamos hacia un precipicio en el cual no queremos ver o es que no está tan mal la cosa como presuntamente el telediario dice que está? Había mucho ahorro embalsado de la pandemia, la gente se acostumbra a gastar, es más difícil acostumbrarse a frenar, es más difícil, mucha gente tira de inercia y algunos se va a llevar alguna sorpresa. Y a pesar de todo, sí, los restaurantes siguen estando llenos, pero si usted habla con algún hostelero, dirá que el ticket medio ha bajado bastante. Ha bajado, efectivamente. Entonces, claro, el negocio está lleno, pero al final lo que manda es lo que entra, los tickets. Una mesa de 4 con 2 botellas de sidra ocupa el mismo espacio que esa mesa de 4 con 6 botellas de sidra y unas tapas de algo, ¿no? Eso es evidente. Entonces, sí, está lleno,
pero el hostelero te dirá que ya no hay esa alegría. Entonces, claro. El que ahora mismo quiera emprender, ¿es un valiente? ¿Es un descerebrado? No lo sé. ¿Qué calificativo se le podría poner? El que ahora mismo quiera emprender es valiente como lo ha sido siempre cualquiera que ha emprendido, más en un país como el nuestro en el que hay una mentalidad de hacerse funcionario y buscar algo fijo y tal. Sí. Tiene que tantearlo bien. Afortunadamente hoy hay unas herramientas, hay unos conocimientos que antiguamente no había. Entonces, estudio de mercado y luego sí, una capacidad capacidad de fracaso. Casi todos los empresarios que han tenido mucho éxito no lo han hecho con su primero ni con su segundo negocio. Estoy hablando de gente, o sea, de los multimillonarios de las grandes industrias, siempre se han arruinado alguna vez. En estos tiempos, pues, es descubrir algo nuevo, como siempre. Claro. Como siempre. Lo que pasa es que, bueno, no nos permite el excesivo pesimismo que a veces cuando te juntas con algún colega te dice, está la cosa fastidiada, y lo ha estado siempre. Sí. Entonces, cambia la manera en cómo está fastidiada la cosa. Ahora es más fácil llegar a todo el público, cosa que antes era muy costoso, campañas de publicidad. Hoy online te puedes poner en cualquier lugar del mundo, con una plataforma online, no tiene mayor ciencia. El problema es que como todo el mundo ya tiene de todo, el problema está en escoger qué es lo que vas a ofrecer, qué servicio, qué bien, ofrecerlo es más fácil que antes. Pero también eso implica que tienes más competencia que antes. Claro. ¿La venta online machaca al minorista? Absolutamente, absolutamente. Es que, vamos a ver, a golpe de ratón, en el teléfono móvil, y te lo van a traer, o lo vas a recoger en cualquier casillero o en cualquier sitio, pues sí. Los costes, el ejemplo típico es las perfumerías. ¿Sí? Las perfumerías, en cualquier página web de perfumería, se verán precios que son el 50% más baratos que el precio que puedes ver en un lineal de una perfumería. No tiene gastos de alquiler, no tiene gastos de personal, la mercancía no tiene mayores dificultades de conservación, el único gasto que tiene es el transporte. Claro. Y el transporte está muy barato porque hay mucha competencia. Si un frasco de colonia puede costar 80 euros y en internet lo tienes a 40, claro. Vamos, ni te molestas en irte a la perfumería y buscarlo, lo pides por internet y te lo traen. Sin embargo, tirando por ahí por donde me dice, ¿no? Si nos fijamos, aunque ahí también podríamos hacer el ejemplo que me ponía del hostelero, ¿no? Cuando pasamos por una de estas tiendas, perfumería o maquillaje o tal, siempre hay gente. O sea, para probar, para ver a qué huele la colonia que va a pedir por internet. O el caso de la ropa, es paradigmático. La generación joven entra, se prueba la ropa, se asegura de la talla y luego la pide por internet. Madre mía. Claro. Y muchos franquiciados de tiendas de ropa se quejan de que son probadores de la casa principal y por contrato les exigen poner, evidentemente, hoy quien no está en internet no existe, claro. Y la dirección de internet, la dirección de todas las redes sociales, y el señor está ahí con su tienda abierta, gestionando básicamente devoluciones y gestionando básicamente ser un probador. Claro. Terrible. Oviedo es una capital de comercio, de servicios. Ahora mismo, ¿hacia dónde tendería el futuro de Oviedo como ciudad comercial? La capitalidad es muy importante, pero tiene competencias en áreas en las que la economía no se ha resentido tanto. Hace poco me comentaba una amiga que Mieres está lleno de gente, que no se lo explica, que hay más alegría que en Oviedo. Yo dije, hombre, pues mira a ver el número de pensiones que entran en Mieres, teóricamente por la minería, súmale un 8,5%, una pensión que no suele ser pequeña, estás hablando que hay gente que se encuentra con 200 y pico euros más para gastar. Claro. Y se gasta. Y eso se nota, claro. Oviedo tiene un problema, que se está convirtiendo en una especie de ciudad de dormitorio. Hablo de lo que es el centro comercial. Básicamente los funcionarios cumplen su trabajo, hay un consumo ligado a los funcionarios, a los servicios que da una capital, pero por las tardes hay que reinventarse y los fines de semana Oviedo pues, tiene la competencia de lo que es la costa, de lo que es otras cosas. Se nota que si te quieres tomar un café un domingo por la tarde, te cuesta trabajo encontrar abierta esa cafetería que la encuentras abierta el resto de los días, pero el domingo no. Yo creo que debería de pensar en una estrategia más 24/7. O sea, ser una ciudad de servicios todos los días, no solamente los días laborables. Claro. Ese es el problema que yo le veo a Oviedo. Y dinamizar, entonces, esos días. Citaba usted a los funcionarios. Cuando hay estos tiempos de incertidumbre o cuando hay una crisis declarada,
Los funcionarios son un valor seguro, es decir, su empresa no va a cobrar y el sueldo lo tienen asegurado. Cuando se retrae el consumo, ¿los funcionarios podrían dar un paso hacia adelante y decir, no, yo sigo consumiendo igual? ¿O la retracción del consumo también les afecta a ellos, quizás por onda expansiva o efecto psicológico? Bueno, los funcionarios están arrastrando la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en la crisis de 2008, 2010. La prueba la tenemos ahora mismo, que están todos pidiendo más. El caso especial de la justicia. Sí. Pero los funcionarios también tienen, pues su pareja igual los funcionarios, su pareja ha quedado al paro. Sí. Evidentemente tienen un nivel de consumo basado en la seguridad de acceso al crédito y una serie de cosas que si los dos son funcionarios no va a haber ningún problema, pero como uno de ellos no lo sea, hay que ahorrar. O ya van teniendo hijos en una edad en la que también hay que echarles una mano. Claro. A final de cuentas, los funcionarios no dejan de ser consumidores corrientes y molientes. Sí, con la tranquilidad de que su empresa no les va a hacer un ERE. Aunque el ERE a veces se lo hacen, pues subiéndoles un 2% nada más, un 2,5% en vez de un 4 o un 5% que han pactado hace poco las patronales. Pero bueno, en principio sí, el funcionario sigue siendo... ¿Podrían tirar del carro? Podrían tirar del carro, evidentemente. No tienen una serie de incertidumbres que el resto de la población tiene. Pero vamos, que tampoco están para atar los perros con longaniza. No, no, por supuesto. Creo que no está nadie. Ahora mismo hay sectores emergentes, quiero decir... decía usted antes, cuando le preguntaba si para emprender hay que ser valiente, hay que ser osado, hay que ser descerebrado. Ahora mismo hay sectores emergentes que, por ejemplo, usted diga, mira, en este sector sí se podría, bueno, pues explorar esa posibilidad, o al menos meter la patita un poco, a ver por dónde deriva. Que deriva mal, bueno, perdí esto que invertí. Deriva bien, sigo adelante. Hay un sector muy emergente que es, por ejemplo, transformar el exceso de superficie construida en trasteros. Eso es una cosa que es muy evidente y que, al ser el riesgo dividido entre muchos pequeños riesgos, no es tan... O sea, si alguien tiene un dinero y se compra un piso, si tiene ese piso sin alquilar un mes o dos, pierde ese mes o dos. Si ese mismo dinero compra 8 trasteros, pues sí, habrá un mes que tenga 2 o 3 sin alquilar, pero no le supone tanto. El resto de sectores emergentes ahora mismo dicen que la inteligencia artificial va a tener mucho que ver. El problema es el riesgo regulatorio, porque los poderes públicos siempre van por detrás, evidentemente, no pueden. Y muchas veces se dedican a poner trabas donde no las había. Entonces, sí, yo creo que sigue siendo la pregunta del millón. Claro. ¿Qué sector? Precisamente al hilo de esto que me dice, las administraciones muchas veces valdría con que estuvieran quietas, es decir, que no pusieran tantas trabas de, mira, quédate quieto, déjame funcionar. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo desde que tengo uso de razón llevo escuchando lo de la simplificación de los trámites administrativos y la realidad me dice que no. Por modas, como puede ser ahora lo de la paridad, una serie de tal, que hay que llevar un control de la media de lo que cobran los hombres y la media de lo que cobran las mujeres. Bien, vale. Una serie de requisitos que siempre es a mayores, que si la ley de protección de datos, a veces te manda un correo un señor y el correo son 3 páginas de las cuales 2,5 son los disclaimers. Hay 1000 tonterías. O sea, eso que queda muy bien, vamos a simplificar el acceso. La práctica, no. Y eso se habla con cualquier gestor administrativo que, vamos, ya está más complicado. Y bueno, nada que decir ahora que todo tiene que ser online, pero el problema es que como online no funcione, no hay nada presencial. Y al final parece que la administración solamente se acuerda de uno cuando te toca contribuir, lo cual es lógico que tengas que contribuir, pero ahí sí, para ahí eso funciona todo muy bien. Ahora, por eso, para ayudar, yo creo que la mejor manera de ayudar es no estorbar. No estorbar, en este caso, completamente de acuerdo. En el tema que citaba ahora de la paridad, a pesar de que esto, bueno, puedan llover sapos y culebras, ante un mismo puesto de trabajo, esto de que el hombre cobra más que la mujer, esto es mentira. Yo nunca lo entendí, porque el convenio, cuando tú te lees una tabla salarial de cualquier sector, no dice, por ejemplo, ayudante de camarero X, ayudante de camarera, ¿no? X menos. Es el mismo. La tabla salarial es la misma. Entonces, ante una inspección de trabajo, quien hiciera eso estaría vendido. ¿Qué pasa? Que los grandes números, los números agregados, sí justifican eso. ¿Por qué? Porque por el hecho biológico de la maternidad muchas veces la mujer hace un parón en su carrera profesional. Entonces, claro, si coges de una edad a otra, igual el sueldo medio percibido es menor porque la mujer pues estuvo o no ascendió con la rapidez que puede ascender un compañero varón. Pero igualdad. Cualquier empresario con 2 dedos de frente lo que quiere son personas. Claro. Les da igual el sexo que tengan, sobre todo ahora que hay tantos sexos donde elegir, entonces quiere que funcione. Y evidentemente, es que ¿con qué cara le dices a una mujer que va a cobrar menos
por el mero hecho de ser mujer. No, obviamente. No tiene sentido. Obviamente. Bueno, para futuro, el que tenga chavalería en casa, ¿cómo afrontar lo que viene por delante? Afrontar lo que viene por delante, Sí. a que se formen, que a sus hijos, aunque hay un problema importante, que les estamos dando muchos pequeños caprichos que a la larga nos suman, educarles en la cultura del esfuerzo. En la cultura de los que tenemos ya una edad... Ha desaparecido la No, cultura no existe. No existe. Y no es que ya no exista la cultura del esfuerzo, sino es que existe la cultura de la recompensa inmediata. Que es echar todavía más leña al fuego. Que tenga la responsabilidad de preparar a un adolescente, a un joven, educarle la cultura del esfuerzo, saber que todo cuesta y, sobre todo, formarle. O sea, el dinero que muchas veces se gastan en tonterías o intentar dejarle un dinero en herencia, la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es conocimientos, porque le quedan entre las dos orejas y nadie nunca se los va a poder robar. Claro. Y en cambio, pues un dinero que le dejes, que es el dinero equivalente a lo que costaría esa formación, hombre, puede tener mala suerte, puede gastarlo, puede engañarle, meterse... Lo que te queda, la educación, la formación, siempre es para ti. Yo sería, vamos, es lo que he aplicado en mi vida y lo que le aconsejaría a cualquiera. Esfuérzate en darle mejor educación. Si tienes que explicarle que igual no puede llevar el móvil de moda o que no puede ir a los sitios de moda tanto como él quisiera, tampoco es predicar aquí tampoco es predicar aquí un ascetismo monacal, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que salvará a las generaciones futuras. Completamente de acuerdo, Ramón, con este punto que me comenta ahora. Antes de irnos, me comentaban mis compañeras, me decían, en el tema del tabaco, ¿hay contrabando todavía? ¿Hay contrabando? ¿Cuándo no lo hubo? Lo que pasa es que ahora hay un nuevo modelo de contrabando. Antiguamente, cuando todos fumaban cigarrillos, fumar tabaco liado era de pobres, era de la posguerra. Sí. Bueno, ahora ya se fuma tabaco de liar, los fabricantes lo tienen, y ahora se contrabandea directamente con la hoja cruda de tabaco. Es meterse en cualquier plataforma de comercio, gente que te vende bolsas de picadura a unos precios tal. La calidad, evidentemente, no está contrastada, el tema sanitario, cualquiera que conozca un poco el mundo del tabaco lo puede saber, pero claro, si un kilo de picadura comprada con los impuestos que hay ahora mismo y todo lo que tiene, pues un kilo de picadura anda sobre 160 euros. El kilo, cuando te venden una bolsa de kilo por 20 euros. 20 euros. Aunque bueno, las fuerzas y cuerpos del Estado están reteniendo muchos envíos, encontrando fábricas ilegales. Contrabando siempre lo ha habido, aunque la Unión Europea ha hecho un sistema de trazabilidad que se sabe cada cajetilla, dónde se fabricó la máquina, la hora en qué camión subió, todo. Incluso el propio expendedor de tabaco, cuando tiene que venderle a un revendedor, en este caso en Australia, tiene que cajetilla por cajetilla llevar un control. Pero el contrabando de cajetilla pura y dura todavía existe. Sí, claro que sí. Aunque bueno, ahora tiene más protagonismo el contrabando de picadura. Bueno, tremendo. Es la eterna carrera, ¿no? Siempre. Del delincuente contra... Recientemente han modificado porque la hoja de tabaco crudo no estaba incluida en lo que son labores de tabaco, con lo cual no se le podía aplicar toda la legislación que hay de contrabando. Fue el caso muy paradigmático el de un señor que le habían metido 60 millones de multa y un abogado le dijo, lo ganó el Supremo, porque el juez dijo, pues tiene usted razón, la hoja de tabaco tal cual no está contemplada. Entonces ahora ha habido una modificación que así lo contempla, a los productores de tabaco les exigen llevar un control de kilos, todo, pero bueno, a ver, que no deja de ser, se roba tabaco a los propios agricultores y se pasa al mercado negro. Claro. Tremendo. Bueno, pues Ramón Salán García, empresario, muchísimas gracias por atendernos, por haber estado esta noche con nosotros, por contarnos, no solo su experiencia vital, sino el saber acumulado que da la experiencia, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ahora nos vamos a publicidad, muy rapidísimamente, y continuamos dentro de un momento lo que es el espacio de esta noche. En un momentito estamos de vuelta. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos ya después del tiempo de entrevista con la mesa de debate, de análisis y de tertulia, que como no, tiene que ver con las elecciones. A algunos nos decían de pequeños, cuando no queríamos comer una cosa, nos decían, pues ahora si no quieres taza, taza y media. Bueno, pues eso es más o menos con lo que nos encontramos el lunes, cuando se estaban preparando los distintos programas y recuentos de cómo habían quedado las elecciones. De repente te suena el teléfono y te dicen, mira a ver porque han convocado elecciones generales. Y así era. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decretaba que el próximo 23 de julio habrá que volver a pasar por las urnas. Va a ser, yo creo, si no me equivoco, la primera vez que se pase por las urnas en verano, en pleno periodo vacacional o vacacional para algunos. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a hablar de las elecciones pasadas, de las elecciones presentes y de las elecciones futuras. Es un poco como el cuento de Navidad de Dickens, bueno, con el señor Scrooge en este caso, ¿no? Hay elecciones en todo momento. Para hablar de ello, vamos a presentarles a nuestros 4 invitados de esta noche. Tienen que perdonar por la voz, pero el domingo la voz se rompió y quedamos sin voz. Más alto de esto ya no puedo hablar, porque entonces saldrían gallos por doquier. Bueno, vamos con nuestros invitados de esta noche. Suan Bijande, que es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sofía Fernández Peña, técnico en protocolo y turismo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Beatriz Zapico, abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a ella, Javier Ruiz, que es comercial. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues vamos a hablar de, primero, por seguir un orden, de las elecciones pasadas. Justo antes de que se supiera que había unas nuevas elecciones, bueno, pues nuestros compañeros que patean la calle prácticamente todos los días hicieron una pequeña encuesta. Cuando llegaron, tuvieron que volver a salir. Esta es la primera. ¿Qué les ha parecido a obetenses y asturianos los resultados del domingo? ¿Y qué opina del resultado de las elecciones? Bueno, está dentro de lo previsto, pero me gustaría que el centro derecha hubiese ganado también en Asturias, porque la izquierda ha sido inoperante y no han realizado nada, absolutamente nada para Asturias, sino todo negativo para los intereses de los asturianos. De las elecciones, bueno, la verdad que acabo de enterarme que hay elecciones anticipadas en julio debido a la debacle del PSOE. Entonces, cosa que me alegro, en parte. Bien, muy bien. Estoy un poco desilusionado por el resultado porque yo quería que la izquierda sacase más, o sea, que ganase en más comunidades. Estoy contento por otro lado porque ganó aquí el Partido Socialista en Oviedo, eso sí. Pero por otra parte, pues bueno, un poquitín resentido. Pues bien, con eso no opino. No opino. Que si quien opinó fue el público y ya está. Pues ya está. Bueno, ¿qué valoración hacen? Empieza quien quiera, de las elecciones del pasado domingo, elecciones municipales y autonómicas. Pues empiezo yo. Venga, adelante. Rompo la baraja. Venga. A ver, es evidente que el Partido Socialista se ha llevado un golpe muy duro en toda España, ha perdido plazas muy importantes, a pesar de que demuestra que es el partido que todavía tiene más implantación territorial en los municipios de España. Pero sí que ha sido duro. En Asturias Adrián Barbón ha conservado la presidencia por el momento, porque no sabemos muy bien lo que va a pasar con el voto exterior, pero lo cierto es que ha quedado a muy pocos votos de haber perdido el gobierno del Principado de Asturias. Y en los municipios un poco lo que se esperaba, ¿no? El Partido Socialista mantiene esa extensión territorial en la mayor parte de sitios, ha perdido Gijón. Se ha dado también un golpe bastante fuerte en Oviedo, ahí podemos entrar más tarde porque hay mucha tela que cortar. Y bueno, creo que la opción por la que ha optado, valga la redundancia, Pedro Sánchez al convocar elecciones era la normal. Sofía. Bueno, pues yo creo que el resultado que hay en Asturias es un poco sorprendente. Yo creo que todos contábamos con un aumento de votos en la derecha, pero yo por lo menos no pensé que fueran a estar tan cerca de conseguirlo, si no llegan a conseguirlo, porque estamos a menos de 1000 votos de que pueda haber un cambio. Yo creo que casi nadie se lo esperaba, al menos la mayoría de la gente era muy prudente en las encuestas, aunque se hablaba, bueno,
pues de que había que movilizar el voto, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda lo decían, todos decían, bueno, estamos a punto, yo creo que es sorprendente y bueno, yo personalmente me alegraría si se produjera ese cambio porque a la vista de los acontecimientos y de la deriva que lleva Asturias en los últimos años, podemos decir décadas, exceptuando esos meses en los que estuvo Cascos, que bueno, fue una oportunidad perdida para Asturias, y ya el lejano gobierno de Marqués, ¿no? Que fue otro gobierno pues, fallido, pues está claro que las políticas socialistas al Principado no le están sentando muy bien, así que veremos. Vamos con Beatriz. Las elecciones se plantearon a nivel nacional, aunque fueran elecciones autonómicas y locales. Entonces, el protagonismo que adquirió tanto Feijóo como Pedro Sánchez, yo creo que influyó mucho en el resultado electoral. Pedro Sánchez, el Partido Socialista y el Gobierno pues tomaron unas decisiones que no gustaron prácticamente a ningún español, ni incluso a sus votantes, y yo creo que ahí estuvo la diferencia. Hay personas que fueron socialistas y son socialistas de toda la vida, pero, por ejemplo, el acercamiento de Pedro Sánchez a Bildu desprestigió las políticas socialistas. Aquellos socialistas de toda la vida dijeron, pero bueno, ¿esto qué está ocurriendo? Y hubo una pérdida de votos considerable atendiendo a políticas nacionales. Luego en Asturias yo creo que vamos a tardar todavía un par de generaciones más en que haya realmente una victoria muy flagrante de la derecha, porque todavía estamos pensando, no sé, a veces me da la sensación en el 36 y mi abuelo era republicano y yo no puedo votar a un partido de centro-derecha. Entiendo que es un error. Me sorprende, por ejemplo, en Langreo, que yo soy langreana, que gana Izquierda Unida al Partido Socialista. Y me sorprende muchísimo porque las políticas de izquierda lo único que han conseguido, por ejemplo, estoy hablando de Langreo, es que quede como una zona desértica, llena de personas mayores, con jóvenes que migran porque no tienen ninguna posibilidad de encontrar un empleo en dicha zona. Los fondos mineros se evaporaron y bueno, pues la gente sigue insistiendo en que su voto vaya para la izquierda cuando no ha mejorado absolutamente para nada la vida, en este caso, de los langreanos. Por lo tanto, bueno, eso tienen las elecciones, ¿no? Ahí está la decisión popular, en este caso, Javier. A ver, más allá también, pues un poco por dar otro enfoque, se ha visto que en Asturias, centrándonos en Asturias, es un poquitín lo que se esperaba, pues sobre todo, pues oye, en Oviedo se esperaba la mayoría, si no absoluta, pues suficiente para gobernar el PP. En Asturias, que siguiera gobernando Barbón, que se ve que está ahí en peligro, pero yo lo que pondría en valor es la desaparición de dos partidos que hasta ahora llevaban unos años siendo bisagra o siendo apoyo del gobernante, como son Podemos y Ciudadanos. Lo que veo es que tuvieron su auge ambos dos, estuvieron en la ola de la cresta y poco a poco yo creo que se va volviendo otra vez al bipartidismo, que al final es a lo que volvemos, yo creo que volvemos todos. Vemos que los experimentos son mejor con gaseosa y que las cosas estas pues no acaban funcionando. Oye, empezaron Vox y Podemos y Ciudadanos, tuvieron su crecimiento, se han pegado el batacazo, ahora está en la cresta de la ola Vox, veremos si en unos años no le vuelva a pasar o le pasa lo mismo que a Podemos y Ciudadanos y acabamos pues otra vez PSOE, PP, Izquierda Unida y luego pues los partidos pequeñitos, por así decirlo. Vamos a ir de lo más cercano, si les parece, a lo más lejano. Vamos primero con la política municipal. Hablábamos de Oviedo, donde se cumplieron las previsiones y el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta. El alcalde en funciones, Alfredo Cantelli, entra en ese Olimpo de Gabino Lorenzo con mayorías absolutas después de 16 años. En Gijón, no sé si saltaba la sorpresa, el PSOE se había pegado un tiro en el pie con la actual alcaldesa en funciones. En Avilés el PSOE mantiene, pero el Partido Popular lleva un incremento espectacular y a partir de ahí, bueno, pues el occidente pasa para el Partido Popular, las cuencas las lleva Izquierda Unida, el oriente parece que se queda el PSOE. Bueno, por ir por lo municipal,
Bueno, a mí me apena muchísimo la pérdida de un discurso municipalista o un discurso en el que se hable de los problemas de los concejos. Una anécdota que creo que lo ejemplifica bastante bien, en una entrevista que hicimos en Nortes al candidato de Foro Oviedo, a Carlos Suárez, alguien comentó que le vote chapote. Bueno, no tenía ningún sentido ni nada que ver con las cosas que pasan en Oviedo o en Asturias, y de hecho con las cosas que pasan en la mayor parte de España. Pero más allá de eso, bueno, pues evidentemente en Oviedo ha revalidado en mayoría con absoluta Alfredo Cantelli. En mi opinión es una pena, porque los últimos acontecimimientos de la operación de transfugismo y compraventa de concejales de Ciudadanos, y veremos qué pasa con el concejal transfuga de Vox, Hugo Huerta. Bueno, me parece que la izquierda tenía, o la alternativa Cantelli tenía una oportunidad histórica para dar un giro al Ayuntamiento de Oviedo, y la han desaprovechado por problemas internos y por el discurso nacional. Javier, Sofía, Beatriz. Bueno, a ver, en Oviedo estaba claro. Estaba claro que Cantelli iba a ganar. No se sabía la diferencia que iba a haber, pero está claro que las políticas han gustado a los ovetenses. En cuanto a lo del transfugismo que le pudiera hacer daño, era Vox Populi desde el principio de la legislatura, que si no todos, la mayoría de los concejales de Ciudadanos iban a pasar a listas del PSOE, esto del Partido Popular. Que se haya montado el circo que se ha montado, bueno, en una cosa tan obvia me parece un poco que se sacó todo de contexto, todo de madre, y fue un pataleo de Pacho, en mi opinión, viéndose desplazado y como que era prácticamente el único que no entraba en el saco. Luego se ha visto que ha ganado Cantelli, o sea, que han gustado las políticas de Cantelli, porque incluso en los bastiones socialistas y de Podemos de la ciudad ha arrasado. Yo he estado en estas elecciones en uno de los colegios de la Corredoria, que era tradicionalmente donde siempre ganaba la izquierda, PSOE o Podemos. Sí. Y en estas elecciones han ganado el PP en dos de los tres colegios. En dos de los tres colegios han ganado el PP al PSOE, en uno por 98 votos, en el otro por 102, y en el tercero, que es el único que ha perdido, ha sido prácticamente un empate porque ha sido 20 votos de diferencia. Quiero decir, en una población, digamos población porque la Corredoria es casi una población en sí, que haya habido ese trasvaso, ese traspase de fuerza de una banda a la otra, es significativo. Entonces, a ver, claro, yo creo que eso, que es merecida la victoria de Cantelli y que los ciudadanos lo han valorado. Vaya. Beatriz y Sofía. La política es cíclica, cansamos de todo y cada cierto tiempo pues cambiamos nuestra orientación de voto. Sí. Es verdad que cuando hay una persona que lidera, parece ser bien como Cantelli, porque ya lo hacía en el centro asturiano, ¿no? Que ganaba también las elecciones con grandes mayorías, bueno, pues apareció el líder que se necesitaba en la derecha. Es un señor, no lo conozco personalmente, pero dicen que es una persona muy afable, que está siempre caminando por los Oviedos, y quieras que no, pues eso llega a la gente. El tema del transfugismo, indudablemente apuntarse a caballo ganador es muy fácil, pero cuando perteneces a un partido, Ciudadanos, que yo tengo grandes amigos dentro de ese partido, y te das cuenta que se va desangrando, no se puso freno a esas decisiones que empezaron ya con la moción de censura en Valencia, que yo siempre digo con Inés Arrimadas, y esa decisión empezó todo, y nadie se arrepintió de ninguna decisión, invocó el mea culpa, es decir, todo fue maravilloso y hicieron desaparecer el partido. ¿Qué ocurre? Que es legítimo cambiar de partido, pero hacerlo de determinadas formas a mí no me gusta. Esperar hasta el final, viendo las expectativas de tu propio partido y decir,
este partido no da más de sí, entonces me voy al Partido Popular. De hecho, algunos de los concejales esperaron a que se convocasen elecciones un poco para blanquear ese transfugismo y decir, no, como hay convocatoria de elecciones, yo ya no soy tránsfuga. A ver, fue decepcionante para Ciudadanos. Ha desaparecido, era un partido de centro que... De hecho, ya ni se presenta. No, es que, bueno, en el momento además que pierdes fondos y recursos económicos, ¿quién plantea una campaña a nivel nacional así? Claro. Ya hicieron un amago de nos vamos a refundar, que nada de nada, y parece increíble cómo empezaron, y a Inés Arrimadas ganando en Cataluña a los independentistas, luego no pudo gobernar, que haya desaparecido, pero es que fueron decisiones tras decisiones equivocadas, erróneas, que las veía todo el mundo menos ellos. Entonces hay muchos egos en política y bueno, pues a veces ocurren esas cosas. Y bueno, pues los tránsfugas, yo digo que allá cada cual con su conciencia. Con su conciencia. Y Sofía, Oviedo, Gijón, Avilés, la política municipal en definitiva. Bueno, yo voy a empezar un poco por Oviedo, como mis compañeros. Yo creo, bueno, evidentemente la mayoría absoluta de Cantelli pues es incontestable, además ha ganado con mucha diferencia, pero yo creo que la gente ha elegido la opción, digamos, menos mala. O sea, no es que la gente esté entusiasmada con Cantelli. Cuando se saca una mayoría absoluta y le sacas el doble a tu segundo... Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Esto es como cuando metes muchos goles, es que fueron de penalti. Ya, pero entraron. Sí, pero, por ejemplo, es de alabar lo que él decía, ¿no? La campaña que ha hecho Carlos Suárez, a mí me parece una campaña muy meritoria, se veía esfuerzo, se veía trabajo. A mí me gusta la gente que realmente lo pelea y tiene ganas. En ocasiones, pues, no se valora, ¿no?, el trabajo de la gente, y me parece que Carlos Suárez lleva más de un año haciendo un trabajo muy bueno por Oviedo. Puedo estar de acuerdo o no en sus propuestas, pero por lo menos las plantea y las presenta y se ha movido. También el candidato de Suma, Miguel, bueno, pues empezó más tarde, muchísimo más tarde, pero bueno, yo creo que también se esforzó bastante. Y bueno, yo creo que Carlos Suárez, si hubiera conseguido entrar en el ayuntamiento, hubiera sido una persona que hubiera aportado frescor al ayuntamiento y propuestas, y hubiera hecho que la gente, yo creo, que se moviera un poquito más. Luego, respecto al transfugismo, a mí me parece que no es justificable en ningún punto. Si tú estás elegido para representar a un partido, tú tienes que representar a ese partido hasta el final. Y en el momento en el que ese partido no te representa, lo ético y estético es que tú devuelvas el acta y corra lista para que quien quiera representar a ese partido en las instituciones lo haga. Pero muy poca gente renuncia a su sueldo. Y hemos visto casos de transfugismo, como acabas de decir, Hugo Huerta, uno de ellos, y luego los 3 del Partido Popular. Entonces, bueno, no hay que olvidar que el equipo de gobierno ha estado sostenido al final por 3 tránsfugas y uno que era comodín. Entonces, ver a un tránsfuga presidiendo el pleno del Ayuntamiento de Oviedo es un poco bochornoso. A nivel autonómico, porque si no, no nos da tiempo a tocar lo otro, las elecciones futuras que vendrán también. A nivel autonómico, si las sacas que vienen de Iberoamérica o de Hispanoamérica y no dicen lo contrario, se augura un giro a la izquierda. Es decir, el Partido Socialista tendrá que gobernar con el apoyo de la ultraizquierda, en este caso. Si las sacas que vienen de Hispanoamérica dicen lo contrario, entonces todo dependerá de lo que diga Foro. Todo se conocerá entre el viernes de noche y el sábado por la mañana. Esto es una novela por entregas, de intriga absoluta. Vamos a ver, ¿qué les parece este escenario? En el cual todos daban por muy vencedor a Barbón, pero de repente la distancia se fue reduciendo. Yo creo, bueno, sí. Sí, no, iba a decir que a ver para dónde indican esos votos, pero aún así, si no se mueven los escaños actualmente, tampoco veo tan claro, tal como están las relaciones actualmente entre partidos, que haya una investidura. Sí. No tengo tan claro que Podemos le dé su voto a PSOE. Sí. Hombre, no van a permitir otra cosa, yo creo. Y aparte hay que tener en cuenta a que al final el gran vencedor, o sea, ni Canga ni Barbón, como las cosas le salgan bien, el gran vencedor puede ser Adrián Pumares, que con uno lo puede hacer, vamos, estupendamente. Hay que recordar que hace unos años
Ignacio Prendes, con UPyD, sin haber tenido ningún concejal en toda Asturias, consiguió un diputado y fue quien puso gobierno. ¿Por qué decidió? La cuestión es tener el voto que decida. Claro. El voto que decida, sea uno o sean dos. Foro y Podemos, con su voto individual, van a ser los que decidan. Pues a todos son los grandes perdedores de todo esto. Quiero decir, todos esperábamos, bueno, sabíamos que las cosas en Podemos Asturias iba a desmovilizar a su votante o a movilizarlo en otras direcciones, pero todo el mundo esperaba que el gran protagonista de la noche electoral fuera Adrián Pumares, porque el otro ya lo dábamos por hecho. Sí, lo otro ya se conocía. Bueno, cuando presentó el resultado de las elecciones parecía el gran vencedor, porque yo lo escuché y digo yo, uy, no ganó Barbón, ganó él. Me sorprendió bastante, la verdad, porque aquí estamos, lo hemos conseguido todo uno. ¿No? Entonces me sorprendió bastante. Lo maravilloso que tiene la política, que tiene algunas cosas, como digo yo, que no gustan, pero otras sí, es la incertidumbre, porque puede pasar de todo, absolutamente de todo. Vamos a ver la espera de los votos que llegan del extranjero, que luego eso sería para otro debate, decir si las personas que residen fuera tienen que condicionar la política de una región. Yo personalmente creo que no. Claro, yo personalmente creo que no. A ver, yo creo que tampoco, porque yo si vivo en Asturias y que pueda condicionar la política de Valencia con mi voto y no voy a pisar Valencia, bueno, no tiene tampoco mucha razón de ser, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Según llegue el recuento y veamos para qué parte se inclinan esos votos, yo creo que la izquierda siempre va a votar izquierdas, no creo que desaproveche ninguna oportunidad, y la derecha puede desaprovecharla. Recordemos cuando Cascos ganó y luego el PP no quiso apoyarlo, es verdad que fue algo muy hiriente que un partido se fragmentara y decir deshago el partido, ¿no? Pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar y yo creo que la izquierda lo sabe muy bien. Y si la tiene, la va a aprovechar por encima de todo. La derecha, pues no lo sé, porque ya estamos viendo a nivel nacional los cordones sanitarios a Vox diciendo con Vox no se va a pactar. No se va a pactar hasta que toque, hasta que te juegues el puesto. Tampoco Sánchez iba a poder dormir pactando tampoco podía Sánchez dormir pactando con Podemos. Hay una cuestión que es que si los extranjeros, o sea, si el voto extranjero, el voto exterior no existiera, Diego Canga no podría ser candidato a la presidencia del Principado. O podría haberse empadronado antes. Sí, bueno, que también quiero decir, podría haberlo hecho, pero que, o sea, la escena de no deja de ser significativo. De un candidato a la presidencia volando a Bruselas. Me parece muy significativo que no te hayas empadronado. No deja de ser significativo. La verdad, sí. En este Sobre caso. todo yo creo que, bueno, va a haber investidura porque en Asturias el sistema de elección del presidente no es como en Andalucía, que bueno, genera más problemas. Y la va a haber porque era muy evidente que Ovidio Zapico se presentaba a ser consejero del Partido Socialista, esto es así, o sea, consejero de un gobierno de coalición, y creo que Covadonga Tomé resaltó tantísimo su perfil profesional como médica precisamente porque se estaba presentando prácticamente a consejera de Sanidad. Efectivamente. Entonces va a haber pacto, otra cosa es hasta dónde les deje comer la tostada a Adrián Barbón, el presidente. Hay dos hechos sobre los que quiero pulsar su opinión. Uno es, la izquierda no suma 27, no hay reforma del estatuto. Ya no vale aquel voto el disputado voto del señor Pumares, carteles de Vox para arriba, carteles de Vox para abajo, aquella vodevil que se vio en la Junta que parecía lo de Casablanca, he descubierto que aquí se juega. Y menos mal que no de 27 y reforma. No hay 27, con lo cual hablar de esto ya sería una fantasía. Por otra parte, quiero preguntarles, ¿de dónde saca los votos Vox? Es algo que me tiene intrigadísimo. Vamos a ver, el Partido Popular sube, el Partido Socialista se mantiene, Ciudadanos desaparece, pero esos votos van directamente o casi directamente al Partido Popular. ¿De dónde llega la subida? Es un trasvase. O sea, yo creo que por una parte, los que el Partido Popular gana a Ciudadanos, también hay votos que el Partido Popular pierde hacia Vox. Sí. Y luego Vox también... Dobla su resultado. Pero Vox también gana votos de la izquierda. Sí, te lo aseguro. Yo eso te lo puedo decir. Hay gente y también de abstención. Hay mucha gente que estaba desencantada, que no votaba y que dice, este partido me convence. Sí. Y de ahí salen los votos.
Si ves el mapa por colegios electorales en Oviedo, te das cuenta de que el PSOE pierde porque no moviliza su electorado. Las zonas que tradicionalmente votaban al socialista no se movilizaron a votar. De hecho, casos de abstención del 50, 51, 52%. Y lo que ves es que se ha movilizado mucho voto en los sitios en los que más saca Vox. Y es la tercera fuerza del Oviedo rural. Eso es una cosa a tener en cuenta. Del Oviedo rural y de todo Oviedo. Hombre, Gráficamente. No, porque la mayor parte del casco urbano, la tercera fuerza ha sido Izquierda Unida. Hay que tener en cuenta también, pues esto ha sido una demostración de que la marca está muy fuerte a nivel nacional, sin duda. Se ha entrado en muchísimos ayuntamientos y se ha duplicado en el Principado. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de votos de derechas que hay en Oviedo, me parece significativo que no hayan sido llave de gobierno, cuando hace no tanto tiempo las encuestas apuntaban a un bipartidismo. Daban un resultado mayor, sin embargo, yo personalmente, hubo tiro en el pie también. Sí, yo personalmente creo que el cambio de una candidata que ya estaba confirmada y consolidada en la ciudad, en mi opinión, no fue acertada, no fue bien explicada a los ovetenses. Creo que el trabajo que había hecho Cristina Coto durante estos 4 años había sido muy meritorio, se había recorrido muchísimo, por ejemplo, el Oviedo rural, también el centro, distintos barrios, distritos. Creo que se supo ganar a muchas asociaciones y un cambio a 1 mes y medio pasa factura. Pasa factura. Yo creo que es una pena. La mayoría absoluta, ya no sé si la ganó Cantelli o se la regaló Vox en cierta medida. Gana el que gana. O sea, bueno, esto es, si tienes unas expectativas, a mí esto siempre me recuerda, yo esto tengo que reconocer que tengo el defecto. ¿En qué porcentaje se llevaron el 14? Yo ahí tengo el defecto de que siempre tiendo a equipararlo la política con el fútbol. Entonces, siempre, dado mi afición hacia el Barcelona, me dicen, al Barcelona le regalaron ligas con el penalti que falla el Coruña, con los goles de Tenerife. Ya, pero si tú no ganas lo tuyo, por mucho que falle el contrario, evidentemente, pero hay que tener no en cuenta nada. Que Oviedo es una ciudad que no quiere volver a un tripartito. Cada vez soy menos del Barça. Oviedo no quiere volver a un tripartito, es lo que decía antes, es más bien han votado a la opción menos mala. Quiero preguntar a Beatriz. Beatriz, 27, no hay reforma de estatuto, no hay lengua asturiana con Yo estoy oficialidad. encantada. Yo siempre digo que estas elecciones las ganamos los miembros y todos los asturianos, los miembros de la plataforma contra la cooficialidad y todos los asturianos, o la gran mayoría. ¿Por qué? Porque es el disputado voto del señor Pumares, que estuvo a punto de decir que sí a la reforma del estatuto, hubiera significado una imposición lingüística del bable inventado. Y siempre digo lo del bable inventado porque en cada localidad asturiana se habla de un modo diferente y lo que quieren es crear un único bable e imponerlos a todos, ¿no? Entonces, el que no se vaya a reformar el estatuto da cierta tranquilidad durante 4 años al menos. Hombre, todo puede pasar, pero a mí me sorprendería que hubiese un acuerdo en tal sentido, porque además Cangas, las primeras manifestaciones que realizó fueron en este sentido, de decir que no iba a haber reforma del estatuto y que era un claro no a la cooficialidad. Por lo tanto, ganó la plataforma. Una pregunta, ¿cuánto suponía el informe aquel famoso que Fresno preguntó? Era el Partido Popular, ¿no? No, el gobierno del Principado encargaron un informe a través, me parece que era la Consejería de Cultura, al frente Berta Piñán, y encargaron un informe, vamos a decir, secreto, porque se desconocía. En ese informe se valoró por Fresno, un catedrático de Economía, se hicieron una serie de estudios para determinar qué coste tendría imponer la cooficialidad. Y el coste podía alcanzar más de, me parece que eran 202 millones de euros anuales. Estas cifras que son tan astronómicas, la gente no se las cree, pero yo las explico muy fácilmente. En primer lugar, tú piensas que todos los textos de cualquier administración tendría que ir en bable y recuerdo también en eonaviego. Es que Asturias, siendo una región uniprovincial, tendríamos 3 lenguas cooficiales: el castellano, el eonaviego y el bable. El bable impuesto por la academia, no el que cada uno habla. Por lo tanto, todo tendría que escribirse en bable, una persona podría llegar al juzgado y decir que quiere declarar en bable, y si su señoría desconoce el bable, otras personas que interviniesen, tendríamos que contratar traductores de bable.
Evidentemente la televisión sería prácticamente en bable, los niños tendrían que estudiar la mitad de sus asignaturas en bable, bueno, las empresas deberían rotular en bable, emitir facturas en bable, todo. Y esa es una imposición que ha generado muchos problemas lingüísticos en otras comunidades. Y eso ha generado exiliados lingüísticos, porque en Valencia, en Baleares, si no sabes la segunda lengua cooficial, te tienes que marchar. Al final, no sé, acabaremos todos viviendo con Ayuso en Madrid, porque es increíble. ¿Y ese informe cómo se conoció? Mira, ese informe se ocultó. Entonces, empezó a conocerse de su existencia, no me digas cómo, porque al final siempre hay por ahí alguna garganta profunda, y solicitaron en varias ocasiones que aportasen ese informe hasta que tuvieron que entregarlo. Y ahí se descubrió el altísimo coste de la cooficialidad, pero además el informe, no sé si me parece que tuvo un valor de 15.000, 18.000 euros que se pagó, que bueno, yo ahí ya no entro, voy a entrar en lo que significaría que ese dinero, por Dios, que lo destinen a otros fines sociales que se necesitan muchos y que no generen un problema lingüístico donde no existe. Yo no conocí el problema del bable, no lo conocí hasta que determinados grupos quieren vivir de él. Pero por ejemplo, poner en marcha esto, el primer perjudicado sería el PSOE. Bueno, lo primero, Fresno es catedrático de Derecho Constitucional. Bueno, las valoraciones económicas que puedo hacer, respecto a una cuestión glotológica, una cuestión técnico-lingüística, también se habla un español distinto aquí, en Guadalajara y en Guadalajara, México. Eso no implica que no haya una lengua española que está defendida por la SALE, por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Dicho esto, ¿el primer perjudicado sería el Partido Socialista? Bueno, puede ser. Sí. O sea, es muy posible que desde un punto de vista electoral la creación la declaración de oficialidad de la lengua asturiana y el leonaviego alejara a un votante del Partido Socialista, acercaría a otros y además daría un poco de manga ancha a partidos más identitarios. Bueno, de hecho, el viraje a lo identitario en Asturias ha sido palmario. Es decir, Adrián Barbón ha utilizado el asturiano, Álvaro Queipo ha utilizado el leonaviego en su campaña. O sea, realmente hay una pulsión hacia lo identitario y hacia el reconocimiento de un fenómeno lingüístico a través de la oficialidad o del respeto a la ley que ya existe, la ley de uso. Creo que acabaremos viendo la declaración de oficialidad y yo, de hecho, lo espero porque, bueno, reconocer los derechos de los hablantes de asturiano y puede ser una medida interesante para proteger, por ejemplo, nuestro empleo público respecto a la competición abierta nacional. Bueno, hablaremos a lo largo de todas estas semanas que nos quedan del tema de la cooficialidad, aunque, bueno, como digo, ahora mismo huelga porque 27 no se suman, con lo cual todo lo demás es hacer trampas. Esos mupis que vamos a ver dentro del virus no piensa y tal, todo eso es hacer trampas, con dinero público, pero trampas, al fin y al cabo. Bueno, elecciones futuras. No se había uno repuesto de esto, ni de La Voz. Y llega el anuncio de Pedro Sánchez, que dice el próximo 23 de julio a votar, elecciones generales. Bueno, ¿cómo las valoran? Si antes empezábamos por Juan, comenzamos por Javier. ¿Cómo valoran este movimiento de Pedro Sánchez? ¿Qué audaz sí que es? Es una jugada maestra de Pedro Sánchez. Por un lado, es una cosa que él ya tenía decidida. Sí, sin duda. Sin duda. Eso de las 3 de la mañana. No. Es una cosa que él ya sabía. Si esto sale mal, adelanto 5 meses. No activo el botón rojo. Y elecciones. Sí. Jugada maestra, por un lado, por ahí. Porque ya lo tenía meditado y demás. Jugada maestra porque está todo el mundo de vacaciones. Bueno, todos. O los que puedan, pero es el mes clásico de vacaciones de la mayoría de los españoles. Con lo cual va a movilizar muy poca gente. Jugada maestra porque juega con el resentimiento de los votantes de izquierda que no se han movilizado, de decir, jolín, acabamos de perder las elecciones, no vamos a perder otras, hay que movilizarse. Y, por último, el último punto de la jugada maestra, ha conseguido que el lunes no se hable de la victoria del PP, se ha hablado de las elecciones generales. Se ha hablado nuevamente
de él. De él. Con lo cual, en una derrota suya se ha conseguido darle la vuelta y que se hable de jolín. Pero en el contrapunto de esto que dices, de lo que estoy de acuerdo al 99%, él se encuentra por delante con un PP lanzado. Es decir, vienes de ganar partidos, en este caso, ¿no? Vuelvo al símil del fútbol. Vienes con la flecha hacia arriba, que se dice en la clasificación. No es que digas, adelanto las elecciones, porque como estos están hechos una piltrafa, así me aseguro 4 años más. No. Es decir, vas a jugártela toda. Sí, pero te pongo el ejemplo con otro símil también muy asturiano. Los cazadores le temen más al jabalí herido que al sano. Que al sano, en este caso, que al que está intacto, en este caso. Sí, puede ser. Beatriz. Es un estratega, Pedro Sánchez. Evidentemente esto era un plan elaborado porque sospechaba cuál podía ser el resultado, sobre todo por la última etapa de preelectoral, cuando salió el tema de Bildu, le hizo mucho daño con la incorporación de etarras en las listas. Todo preparado, evidentemente jugada maestra, porque pasamos de ver el balcón con Ayuso y Feijóo saltando con muy poca gracia, la verdad, a de repente aparecer él ya dando su comunicado, y se la va a jugar a una carta. Es verdad que el tema del verano, bueno, pues complica las cosas, pero también es verdad que Feijóo convocó unas elecciones en el mes de julio, ¿no? En 2020. Correcto. Hay estadistas y estudiosos que dicen que en verano en España se quedan los que no tienen dinero para marcharse de vacaciones. Entonces, quizá hay un perfil definido de personas que se quedan, que son más votantes, vamos a interpretarlo así, de centro-izquierda que de centro-derecha. El voto, el famoso voto por correo, que ahora mismo está en boca de todos. Y en entredicho. A ver, es que la cuestión, a mí no me gusta cuestionar el saber hacer y la lealtad o la profesionalidad de las personas. Pero el Tribunal Supremo en el año 2021 dictaminó que el voto por correo no es perfectamente manipulable. Eso no lo dice ningún partido político, fueron los jueces y el Tribunal Supremo, a raíz de la compra de votos en el 2008 de Melilla. ¿Esto qué quiere decir? Tú, para solicitar el voto por correo, vas tú personalmente y te identificas, te dan la documentación, pero después para entregarlo puede ir cualquier persona. Ahí está. No es lógico, ¿eh? Claro, bueno, es que no tiene lógica ninguno, porque yo te lo puedo arrebatar de las manos, meter otra papeleta. Ese es el problema. Y es el Supremo que dice: este voto es perfectamente manipulable. ¿Qué ocurre? Que bueno, cuando se anuncia tan precipitadamente unas nuevas elecciones, la gente ya empezamos a sospechar todos de todos, y dices tú, ¿y qué puede pasar con el voto en correo? Porque va a ser muy mayoritario, porque la gente está fuera, y de hecho ya hay colas para solicitar el voto por correo. Dices tú, ¿y qué empresa lo va a contar? Oye, ¿nos fiaremos? ¿No nos fiaremos? Es que Melilla fue una semana antes de las elecciones, ¿no? Entonces genera cierta desconfianza ese voto, pero la gente no va a dejar de ir de vacaciones, evidentemente, para meter la papeleta. Suan, Sofía, el nuevo anuncio de elecciones. Bueno, yo creo que aunque tú haces el símil del fútbol y no viene con la flecha para arriba, yo creo que él también sabe que coge a Podemos bastante de capa caída, con la flecha para abajo. Entonces, claro, él también puede ganar por ahí sus votos y jugar a mantenerse. Pero tiene todo este tinglado de sumar. Sí, también, pero aún así, aunque se acabarán entendiendo, porque es lo que comentaban antes, la izquierda no desperdicia las oportunidades, al final van en coalición, hacen lo que haga falta para sumar, algo que en la derecha no se suele hacer, aquí cada uno va por libre. Tira por libre, Sí. Entonces, es igual que cuando un votante de derecha está descontento, tiende más a la abstención. En cambio, el de la izquierda, aunque no esté de acuerdo con el candidato, con su partido, esté enfadado, es un voto fiel, no se suele perder. En Asturias lo hemos visto muchas veces. Sánchez se la juega, pues bueno, no ha salido la moción de censura adelante, pero al final, bueno, tenemos que votar anticipadamente. Hay que votar anticipadamente, eso. Yo creo que si el Tribunal Supremo creyera que el voto por correo es un peligro para la democracia, se habría prohibido. Quiero decir,
sistema judicial. O lo habría modificado. O lo habría modificado o lo que sea, ¿no? Me parece que hay que tener muchísimo cuidado cuando lanzamos dudas sobre la legitimidad de nuestro sistema democrático y de su funcionamiento normal. Aparte, la profesionalidad del cuerpo de funcionarios públicos y trabajadores del sector público de correos, que, bueno, lo que se está poniendo en entredicho es su trabajo, en realidad. A mí me parece que no va a haber no va a haber ningún problema con el voto por correo. Yo creo que la convocatoria es un acierto. Un compañero de mi periódico de Nortes, Víctor Guillot, lo comparaba con Indiana Jones cortando las cuerdas del puente. Y es un poco así. Pedro Sánchez en la estrategia política es como una especie de héroe de acción que cuando tú no esperas que te pueda sorprender más, lo consigue, vuelve a dar un giro de guión. Su gran valor político es la capacidad que tiene de sorprendernos, porque en realidad siempre ha sido un outsider. Y claro, creo que a Podemos le queda, a Yolanda y a Podemos le quedan una semana para decidir si acuerdan o no. Incluso aunque acuerden, hay que tener en cuenta que no se vota en una circunscripción única. Aquí se vota en todas las circunscripciones provinciales y hay que ver si en todas esas circunscripciones Podemos e Izquierda Unida consiguen hacer una coalición. Porque Asturias tiene la trayectoria histórica de que van por caminos segregados y bueno, así han aguantado más o menos porque tienen unas diferencias irreconciliables. Víctor Guillot te hace el símil de Indiana Jones y si tiramos por el cine, yo te lo hago con Titanic. Si yo fuera en el Titanic Pedro Sánchez también, yo si me quiero salvar me pego a Pedro Sánchez. Y estoy seguro que me hubiera salvado. Otra cosa es que a la hora de subir al bote le hiciera así y yo me cayera al agua. Pero seguro que se salvaba. O sea, eso estoy absolutamente convencido. Bueno, hoy se leía, bueno, no entré en la noticia, pero lo que comentabas del DNI, ¿no? Que solamente te lo piden al inicio y no luego cuando entregas la papeleta, ya se plantea la opción de pedirlo las 2 veces precisamente por lo cuestionado que está ahora. ¿Y por qué no una urna en correos? Y tú depositas tu voto hoy en correos. Una certificación. Y la urna queda sellada vamos a ver. Hasta el día de las elecciones. Las leyes todas pueden adolecer de defectos. Lo que tú comentabas antes de si el Tribunal Supremo advirtió que puede manipularse un voto, claro, lo advirtió, pero el Tribunal Supremo no hace las leyes. Entonces, esa advertencia tendría que habernos servido en el 2021 para modificar la ley electoral. Y decir, oye, mira, aprecian los jueces, que no son ciudadanos, son personas estudiosas del tema, aprecian esto, vamos a modificarlo. Y no se hizo. Aquí siempre tardamos años en corregir los errores. Pero que es manipulable, lo dijo el Tribunal Supremo, nadie más. Entonces, que se generen sospechas, se pueden generar. Que yo confío en el buen hacer de los funcionarios de correos, también, porque si no, si desconfiamos absolutamente de todo, entonces esta democracia se iría al garete, ¿no? Pero bueno, es verdad que habría sistemas muy fáciles y eficaces para vamos. Además, evitabas doble viaje. Tú vas, te acreditas, votas, cierre a urnas, se conservan y luego se recuentan en la mesa, correspondiente, una mesa aparte. Evitas que la gente vaya 2 veces, que se vaya para casa y sería un sistema perfecto. En Asturias se planteó una reforma de la ley electoral asturiana, todavía en tiempos de Javier Fernández, en el que se planteaba la posibilidad de que la votación durara más de un día. Es decir, sí, o sea, nuestro sistema electoral no es perfecto y es muy mejorable, técnicamente es mejorable. Pero bueno, en general es una ley que no se toca porque abre muchos melones, ¿no? Todo el mundo quiere modificarla para beneficiarla. Para su propia... Cuando se propuso la circunscripción nacional única, cuando se propuso la circunscripción autonómica, bueno, estas cosas. Y otra cuestión, disculpa, otra cuestión que comentaba sobre la coalición de Yolanda Díaz con Podemos. Ahora mismo me parece que hay 15 partidos que se van a aglutinar dentro de esa formación. Bueno, yo creo que si tienen 10 días les sobran 9, porque se van a meter todos allí y luego ya repartiremos el poder. Por donde se pueda. Entonces, Podemos ha quedado completamente debilitado. Pero hay sus dirigentes que ya llevan unos años conociendo el poder, tienen que meterse, incluirse en las listas sí o sí. Ahora, evidentemente, la jugada le sale un poco mal o bastante mal porque a la hora de negociar con Yolanda Díaz no tienen el poder que tenían. Pero no te preocupes que
van a incluirse, sobre todo los principales cabecillas de Podemos, van a estar ahí. Y que se van a arreglar, seguro. Y luego reparten los cromos, como se suele decir. ¿El Partido Socialista utilizará como arma el posible pacto entre Partido Popular y Vox? Sí. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Hoy, creo que era hoy, todavía salía Sánchez o su equipo diciendo que estaba la extrema derecha y la derecha extrema y que no se podía consentir que fueran juntos. Y la pregunta la reformulo de otra manera. ¿Y el Partido Popular se achica ante esa amenaza o dice pacto con quien me da la gana, como haces tú? Pero vamos a ver, es que yo creo que aquí tengo que decir algo, es que no puedo ni esperar. Se criminaliza, entre comillas, a Vox y se habla de la extrema derecha. O sea, cuando uno de los fundadores de Vox es Ortega Lara, que ha estado secuestrado por ETA, cuando el que pacta con terroristas es Pedro Sánchez. Entonces es que no son comparables, o sea, no se puede hablar de ciertos partidos como si fueran criminales cuando quien pacta con criminales es Pedro Sánchez. Hay que partir ya de eso desde el inicio. Yo también le veo otro punto de partida, que es que se ve mal, por nuestra historia española, se ve mal la extrema derecha, pero no la extrema izquierda. Y para mí son tan peligrosas una como la otra. Ningún extremo es fácil, o sea, es bueno. Entonces, ¿por qué la extrema derecha es mala y la extrema izquierda no es mala o es buena o es totalmente permisible? Vale que ciertos comentarios, ciertas políticas de Vox pueden rechinar, todo lo que queráis. Pero es una concepción de base. Es que extrema derecha es porque están, digamos, más a la derecha que el Partido Popular, porque el Partido Popular, en vez de mantenerse en el discurso que tenía hace unos años, se ha ido más al centro, intentando ganar ciertos votos. Pero igual que me refiero, si han surgido, si se terminó el bipartidismo y surgieron otros partidos, es porque se dejó de cubrir las demandas de los ciudadanos. Entonces, si se dejan ciertos huecos, surgen nuevas formaciones que cubren esos huecos. Relativamente. Sí. El partido de la Falange sigue existiendo. Bueno. Y nació Vox y ocupó el lugar de la Falange. Izquierda Unida... ¿Entonces sigue existiendo o no sigue existiendo? Ocupó el sitio... ¿Pero sigue existiendo? No sé. La Falange sigue existiendo. Entonces... Pero Vox ocupó, digamos, cogió los votantes de la Falange... ¿Tú crees que Vox está donde está por la Falange? No, pero tú estás diciendo que hay huecos que los ocupan esos partidos. El Partido Popular ha dejado de defender firmemente ciertas cosas que para los votantes de centro-derecha eran importantes. La defensa de la familia, la defensa de la vida, en muchas cosas han sido muy tibios. Y hay mucha gente que ha dicho, esto a mí ya pues no me representa. Empiezan a aceptar ciertas cosas con las que sus votantes no comulgan, y a la vista está. Mira, voy con Beatriz, después con Joan. Sí, adelante. Vamos a ver, el Partido Popular ha comprado el discurso de la izquierda. Entonces la izquierda vende un discurso de tú con Vox no puedes pactar, pon un cordón sanitario, yo pacto con quien quiera, pero tú vas a pactar con quien yo te diga, porque así yo tengo muchas más posibilidades de seguir gobernando muchos más años que tú, porque no vas a tener las mayorías suficientes. Entonces a mí me parece increíble que no se advierta esto desde un principio. El partido que es tu oponente no te puede decir con quién pactar o no pactar. Vox es un partido que tú puedes compartir sus políticas o no, pero si está dentro del panorama electoral español es porque es legítimo. Y si no es legítimo, lo denuncias y que sean los tribunales quienes decidan. Entonces, si te ponen el San Benito de que con Vox no se puede pactar nada, ¿por qué? ¿Quién te dice que con Vox no se puede pactar nada? Y ese complejo hay que sacudírselo. Vox tiene políticas que son muy interesantes, hay otras que no compartes, pero es que a lo mejor no compartes ni con el Partido Socialista, ni con Izquierda Unida, ni Podemos. Podemos, ¿dónde lo situamos? En la extrema izquierda. Sí. Y no conocí nunca a nadie de derechas que dijera cordón sanitario para Podemos. Se admite la izquierda, pero no se admite la derecha. A mí que me digan qué propuesta política ha sido delictiva por parte de Vox. Porque tal lo plantean como que
Vamos, todas sus propuestas son en contra de las mujeres, en contra de los inmigrantes, en contra. En contra de los inmigrantes porque pretenden una regulación de la inmigración, porque en un país habrá que acoger los que se puedan acoger y a los cuales les puedas prestar todas las ayudas y garantías que precisan esas personas para vivir dignamente. ¿O son mejores las políticas de izquierdas? Vamos a Canarias a ver dónde están hacinados los miles y miles de subsaharianos que están allí. Pues esas son políticas de izquierdas, ¿son mejores? Entonces, es algo que es incomprensible. Todos los partidos tienen propuestas que yo creo que defenderíamos todos y también tienen otras que no compartimos, pero criminalizar a Vox, y lo hace la izquierda únicamente con la finalidad de crear un complejo en el Partido Popular y decir yo con Vox no pacto. Perder una comunidad autónoma, de gobernar una comunidad autónoma, porque no pactes con Vox, a mí me parece algo alucinante, porque la izquierda nunca perdería la oportunidad de gobernar ni con Bildu. Señores, ni con Bildu. Entonces... Ese es el discurso de Díaz Ayuso. A ver, sí, pero mira, ese discurso de Díaz Ayuso consiguió mayoría absoluta. Dios mío, si tú estás viendo el discurso que está lanzando Díaz Ayuso y que barre por mayoría absoluta, eso quiere decir que hay muchos votantes que les gusta ese discurso, no el discurso de no voto con este, o sea, no pacto con este, no esto. Es que al final el PP se va a confundir con el PSOE. A veces realizan una serie de propuestas que dices tú, no sé si estoy escuchando a Pedro Sánchez o a Feijóo. No, tú tienes que mantener un discurso político y al que le gustes te va a votar y al que no, y siempre vas a tener personas a favor o en contra. El discurso que dio Ayuso arrasó. ¿Por qué? Primero, es una persona que dice las cosas claras. A mí me gustan mucho las personas valientes y las que no engañan. Yo dijo que voy a hacer esto y lo hace. Y si te gusta la votas y si no, no. Yo estas medias tintas, esta política floja de bueno, sí, pero no me engañes. Dímelo y te votaré con conocimiento de causa. Entiendo. Y ahí están los resultados de las elecciones. Es complicado mantener a la vez el discurso de que un partido no puede hablar o tomar posición sobre la política de pactos de otro partido en relación a las relaciones entre PP y la extrema derecha de Vox, cuando realmente se está haciendo lo mismo con el Partido Socialista. Quiero decir, se está diciendo, tú no puedes pactar con Bildu porque es un partido vinculado a la organización ETA. Yo creo que habría que tomarse en serio el proceso de reconciliación nacional que supuso vencer a los terroristas. Vencimos a los terroristas y les dijimos, con pistolas no, con palabras sí. Pero luego, cuando pasan las pistolas a las palabras, decimos no, tú no cabes en mi proyecto de país. Creo que no es una buena forma de acometer los conflictos o los riesgos que entraña el nacionalismo territorial periférico para España. Riesgos que se reproducen luego en el nacionalismo de ámbito nacional, ¿no? En el nacionalismo español. Me parece que hablar de extrema izquierda y de extrema derecha tampoco es adecuado, tanto en cuanto no existen partidos de extrema izquierda en España. Podemos, cuando llega a la política española, entra con un discurso abiertamente euroscéptico. Quieren salir de la OTAN, quieren romper el euro como divisa común, quieren plantear un quiebro del sistema bancario español. Todo eso el sistema lo asimiló y Podemos se convirtió en un partido socialdemócrata con una estética más a la izquierda, pero realmente es un partido homologado con el resto de formaciones europeas. No se puede decir lo mismo de homologación de Vox con el centro derecha europeo. Está más homologado con partidos como Fidesz. Claro, bueno, si es por Podemos terminamos como Venezuela, con cartillas de racionamiento más o menos, ¿no? No. Te recuerdo las últimas declaraciones de Ione Belarra hace menos de un mes, menos de 15 días, que proponía crear un supermercado público. Sí, pero Yolanda Díaz ha hecho la primera reforma. Es el comunismo puro y duro. Yolanda Díaz ha apostado por la primera reforma laboral en la que se ha acordado con los sindicatos y con la patronal. Hombre, que extrema izquierda se sienta a negociar y pacta con la patronal y saca pecho de ello. Bien, pero es que esa mujer se ha distanciado públicamente de Podemos.
Ha roto con Podemos, por algo sería. Pero es un miembro de Unidas Podemos hasta ahora. Vamos a ver, es que el término extrema quiere decir que está al final de. Decimos extrema izquierda Podemos porque está más allá del PSOE y extrema derecha Vox porque está más allá del Partido Popular. Son términos más que de posicionamiento. Tú decías antes que Podemos, si Podemos no es extrema izquierda, no sé qué partido lo sería. Pues con las propuestas que realizan, ¿dónde situarías tú a Podemos? Yolanda Díaz, lo acabas de decir tú, se aleja todo lo posible. De hecho, hace campaña incluso contra candidatos que son contrarios a Podemos. ¿Por qué? Porque le interesaba, aunque también fue un poco, sus resultados fueron muy deficientes. Pero Podemos es extrema izquierda y actúa como tal. Vox, dices, está a la derecha del Partido Popular, correcto, pero la campaña de desprestigio y la campaña de acoso hacia el PP para que no pacte con Vox no la he visto ni en el PP ni en Vox contra Podemos y el Partido Socialista y Bildu. Yo creo en las reconciliaciones, por supuesto que creo, pero mira, ETA se venció gracias a la policía. ETA se venció gracias a que ahora mismo están en las instituciones muchos de las personas que conformaron la banda etarra. Por eso dejaron de matar. Si me quitan el arma y me dan un puesto y encima, bueno, espero que no sea cierto, que Otegi ya se ve como diputado. Sí. La verdad, esa ley famosa de memoria histórica, ¿a quién olvidamos? ¿Tenemos que olvidar a ETA? Yo tengo una sobrina de 19 años que no sabe qué es ETA para nada, correcto, pero qué casualidad que estas leyes de memoria histórica que afecten solo a uno. Sale Félix Bolaños diciendo que, bueno, hay que olvidar, oye, Bildu es un partido legal, hay que olvidar a los miles de asesinados por ETA. No, hombre, Félix Bolaños no dijo eso. No, siempre olvida una parte y luego la otra parte hay que recordarla. Que cada vez que hay elecciones saquen a Franco, a mí me parece alucinante. O a Primo de Rivera. A ETA se le venció gracias a la actividad policial bajo un gobierno del Partido Socialista. Es que a ETA se la combatió muchísimos años y las políticas contrarias a ETA fueron del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Popular, por cierto, que también pacta con Bildu, Esto hay que recordarlo. Vamos a ver, yo no estoy hablando de pactos porque las cosas se deben solucionar pactando, no matando, que era lo que quiso hacer ETA. Desde luego. Y ETA condicionó esos pactos precisamente porque mataba. Porque si a mí me ponen una pistola en la cabeza, es probable que pacte para que no me peguen un tiro. Y ahora eso, yo no quiero estar recordando todos los días los asesinatos de ETA, los asesinatos. Sé que hubo muchísimas personas que sufrieron. Y ETA generó más de 160.000 exiliados que no pueden votar hoy en día en el País Vasco precisamente porque se tuvieron que ir por miedo, que es lo peor que le puede pasar a una persona, marcharse de su lugar de residencia por miedo. Eso lo hizo ETA. Y ahora Bildu es el partido que representaba aquella ETA. ¿Tú conoces algún partido, me puedes decir algún otro partido que asesinara y que haya originado exiliados por culpa de estas amenazas? No, porque no había partidos, pero Francisco Fraga Iribarne era miembro de un gobierno que se dedicaba a asesinar y perseguir y a realizar un genocidio en nuestro país. ¿Él lo hacía? Vamos a ver. Te pregunto. Claro, es que esa es la diferencia principal. Porque además ahora han intentado meter esa es la diferencia listas principal. a personas que eran terroristas. Ya han salido. Bueno, pero lo han pretendido. Sí, pero han salido. Pero es que es una las vergüenza, que, es que eso que es están en inaceptable. Bildu no han apretado ningún gatillo tampoco. Pero es que hubo gente que apretó gatillos que estaban en las listas. Sí. Me da igual que hayan salido, estaban. Hombre, y en las papeletas... Yo lo contaría como una victoria de la democracia. Y en las papeletas estuvieron. Yo lo contaría como una victoria de la democracia. No, la victoria hubiese sido que no hubieran estado. Es que no tendrían que haber estado en ningún caso. La victoria es que no hubieran estado. Nosotros, yo al menos soy asturiana, hablar desde cierta lejanía de lo que pasó en el País Vasco es muy fácil, ¿no? Si a ti te toca y te mataron a tu hermano o a tu padre, seguro que no calificábamos los hechos igual. Yo lo que estoy diciendo es que la ley de memoria histórica para unos vale y para otros no. Y la memoria tiene que ser para todos igual.
y a Franco se le desentierra, ya no va a quedar nadie ya en el Valle de los Caídos. Lo último, yo no sé, igual antes de las elecciones proponen explosionar la cruz, porque es lo que quiere, exacto, es lo único que queda. Pero es que yo del Partido Socialista es convertirlo en un museo de la memoria. Pero mira, yo cada vez que oigo hablar de Franco, es que solo, ¿sabes qué recuerdo yo de Franco? Que me dieron vacaciones porque, bueno, no había clase y salió Arias Navarro diciendo españoles, Franco ha muerto. Hay que olvidar todos, hay que perdonar todos, sí, pero lo que no puede ser es que, oye, Bildu aparece con una lista llena de personas vinculadas a un grupo terrorista y que nos tenga que parecer bien. Pues no. Es que es inaceptable. Y lo más sorprendente es la subida de votos que ha tenido, pero es verdad que hay muchísima gente joven que de estas historias no saben y además identifican a Bildu como un partido regionalista, independentista, vamos, todoísta, ¿no? Muchos están adoctrinados desde las pistolas. Ya está. No, pero es que el tema de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica o de memoria democrática, como lo llaman ahora, es que parte de la premisa de perdón y olvido. Y es que el problema es que no puede haber olvido. Puede haber perdón, indudable. Puedes perdonarlo. Pero lo que no puede ser es que olvides ni que hubo una guerra civil, ni que hubo una dictadura durante no sé cuántos años, ni que hubo una banda terrorista que asesinó a cientos de españoles. Puedes perdonarlos. Te lo compro. Puedes llegar a perdonarlos, pero no puedes dejar de olvidarlo. Voy a decirlo. Estuve callado demasiado tiempo. Ya tengo que hablar. Voy a decir lo mismo que dije hace 15 o 20 días. Cada persona que haya sido víctima del terrorismo, y no englobo solo las víctimas a los que perdieron la vida, sino también a sus familiares, está capacitada moralmente para perdonar lo que le ha pasado a él, no lo que le ha pasado a los demás. Es decir, Irene Villa puede perdonar lo que le hicieron a ella, no lo que le hicieron a la Casa Cuartel ni al Hipercor de Barcelona. Cada uno puede perdonar su caso, no el caso de los demás, con lo cual no puede haber un perdón colectivo. No puede haber en mi opinión, esto es un argumento meramente personal, no puede haber una causa general del perdón. Nadie está capacitado, ni un gobierno ni un individuo, para perdonar a los demás. De esto los israelitas saben bastante. Esto es un argumento tomado directamente de los israelitas, ¿vale? Después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Cada cual puede perdonar lo que le ha pasado a él. Y lo que no puede hacer nadie es olvidar. Olvidar no se puede. Pero es que se está borrando de la historia. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Bueno, y con esto último, llego al final, porque además ya no me da la voz para más. Llego al final. Quedan muchas líneas abiertas que tienen que ver con Bildu y sobre todo, bueno, pues con esas elecciones generales hacia las que vamos encaminados el próximo 23 de julio. Hablaremos de ello, porque quedan todavía muchas semanas, aunque parecen pocas, o quedan pocas, aunque parezcan muchas. En este caso, llegamos al final. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Beatriz, muchísimas gracias. Sofía, muchísimas gracias. Juan, como siempre, muchísimas gracias y buenas noches. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana volveremos con más y esperemos que mejor en lo que se refiere a la voz. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.